StarCraft. Hablaremos de sus entregas, nos embarcaremos en un viaje épico a través de las posibilidades futuras de esta emblemática saga de videojuegos, desde sus humildes inicios hasta su posible evolución con la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Hay mucho que discutir y explorar. Llegó el momento de sumergirnos en el universo de StarCraft y revivir cada experiencia que esta obra maestra nos ha brindado con una pasión desbordante. Prepárense para adentrarse en una experiencia intensa y profundamente conmovedora, que nos llevará a explorar y recordar todos los aspectos relacionados con el impacto que esta legendaria franquicia generó en sus años dorados. En cuanto a las imágenes que se muestran en pantalla, las analizaremos al final. Así que si estás interesado, quédate con nosotros. Bueno chicos, sin mayor dilación, vamos a comenzar. For the games to begin, gladiators draw their swords, form their ranks for Armageddon. StarCraft Original, la génesis de una leyenda. ¿Quién podría olvidar los humildes comienzos de dos de las franquicias más icónicas de la historia de los videojuegos, Warcraft y StarCraft? Mientras que el primer Warcraft, con su título Orcs and Humans, ha quedado relegado a un rincón oscuro de la historia, siendo poco más que un asterisco en comparación con su épico sucesor Warcraft 2. StarCraft llegó al escenario de los juegos de estrategia en tiempo real como un huracán imparable. Años después, StarCraft elevó un nivel incomparable al boom de los eSports en Asia. Su jugabilidad es tan competitiva que el gobierno surcoreano lo catalogó oficialmente como un deporte nacional. Warcraft, aunque lento y primitivo a los ojos modernos, sigue siendo un testimonio del punto de partida que toda leyenda necesita antes de alcanzar su grandeza. Es como ese primer trazo de un pintor antes de crear una obra maestra, pero para muchos su disfrute se limita a aquellos con una curiosidad histórica o una nostalgia ardiente por los primeros días de la franquicia. Pero entonces llega StarCraft, una creación épica de Blizzard, quien cambió el juego por completo. No solo es una obra maestra en sí misma, sino que también se rige como una de las mejores formas de adentrarse en el género de los juegos de estrategia en tiempo real, incluso después de 25 años de su lanzamiento. ¿Quién hubiera pensado que lo que comenzó como un simple spin-off se convertiría en un fenómeno de la ciencia ficción? Blizzard, tras el éxito rotundo de Warcraft 2, decidió dar un giro radical y llevarnos a las estrellas con StarCraft. Sin embargo, su primer prototipo fue recibido con una tibieza que hizo tambalear los cimientos del estudio. Pero, en lugar de rendirse, Blizzard se lanzó al desafío, reescribiendo las reglas del juego y creando una experiencia que todavía deja sin aliento a los jugadores hasta el día de hoy. Te presento un dato verdaderamente sorprendente. ¿Sabías que una copia de StarCraft tuvo el privilegio de viajar al espacio? Así es, este icónico videojuego fue llevado a bordo de la Estación Espacial Internacional por el astronauta Daniel Berry, convirtiéndose en el primer juego de computadora en alcanzar tales alturas. ¿Qué te parece este hecho tan curioso? Déjamelo en la caja de comentarios. Y si te encuentras anhelando la nostalgia de StarCraft, estás de suerte. Puedes revivir todas esas emocionantes aventuras uniéndote a este canal. Aquí encontrarás la saga completa, que por cierto, aún está en vigencia y producción, en el canal. Entra al universo de StarCraft junto a nosotros. Una vez hayas terminado de ver este vídeo, no te lo pierdas. StarCraft Broadware, expansión y enriquecimiento del lore. Imagina el esfuerzo titánico y la pasión desbordante de Blizzard por dejar atrás la sombra de Warcraft en el espacio,
Cuando StarCraft estaba listo para su debut, originalmente planeado para fines de 1997, pero retrasado hasta 1998, el mundo estaba ansioso por ver qué tenía preparado esta franquicia, y lo que llegó fue mucho más que una simple expansión de Warcraft en el espacio. StarCraft se convirtió en un auténtico punto de inflexión para los juegos de estrategia en tiempo real. Con StarCraft Broadwar, la icónica expansión que llegó poco después, la saga alcanzó nuevas alturas. La profundidad de la trama, la complejidad estratégica y la riqueza de sus personajes cautivaron a jugadores de todo el mundo. Cada batalla, cada decisión, razonaba con una intensidad emocional que dejaba una marca importante en quienes lo experimentaban. StarCraft Broadwar no solo expandió el universo de StarCraft, sino que también consolidó su lugar como uno de los mejores juegos de estrategia de todos los tiempos. Su impacto trascendió las fronteras de los videojuegos, convirtiéndose en un fenómeno cultural que sigue inspirando a jugadores y desarrolladores hasta el día de hoy. Inclusive fue el juego que ayudó a levantar a Blizzard Entertainment en esa época de crisis. El mito que rodea a StarCraft Broadwar se gestó en gran parte gracias al legendario Battle.net. Este servicio propio, integrado en el juego y completamente gratuito, aportó un valor incomparable al multijugador. En una época en que la internet apenas comenzaba a dar sus primeros pasos, Battle.net permitió encontrar y conectar jugadores de manera fácil y cómoda, superando las conexiones de Red LAN que eran más comunes en ese entonces. Battle.net no solo facilitó la experiencia multijugador, sino que también contribuyó al florecimiento del componente competitivo, introdujo rankings que incentivaron la competencia y el desarrollo de habilidades entre los jugadores. El éxito de este servicio fue verdaderamente global, pero su impacto fue aún más profundo en lugares como Corea del Sur, donde la devoción por StarCraft Broadwar alcanzó niveles extraordinarios. En un momento dado, las ventas en Corea del Sur igualaron e incluso superaron las ventas combinadas en el resto de los mercados, demostrando el alcance y la influencia sin precedentes que tenía este juego en esa región del mundo. StarCraft 2. La evolución de una saga. El desarrollo de StarCraft 2 se anunció en 2007, casi una década después del lanzamiento del primer juego. 3 años más tarde, en 2010, finalmente llegó Wings of Liberty, marcando el inicio de una trilogía que tardaría 5 años en completarse. Al principio, los creadores no anticipaban que el proyecto tomaría tanto tiempo, pero afortunadamente la ambición estuvo presente en todo el proceso. El resultado final de esta trilogía brilla con fuerza en todos los ámbitos. Lo que comenzó como un juego, 2 expansiones para dar protagonismo a cada raza, se convirtió en 3 iteraciones que podrían considerarse juegos completos por derecho propio. Blizzard siempre ha destacado por ir más allá de la competencia en sus obras, y el resultado final de esta trilogía cierra con broche de oro, marcando un hito que será difícil de superar en los próximos años. El camino hasta aquí ha sido impresionante. StarCraft 2 se vendió 1 millón de copias en sus primeras 24 horas en las tiendas, un logro increíble, con los 2 capítulos anteriores acumulando más de 6 millones de unidades vendidas, y lo que aún está por llegar, Blizzard ha demostrado que su formato de desarrollo elegido ha sido un éxito rotundo. Legacy of the Void puede no ser el mejor punto de partida para alguien nuevo en la colección. La historia está en un punto avanzado y nos ofrecen muchas explicaciones. Los Protoss toman el protagonismo con el jerarca Artanis, liderando la reconquista de Aiur, su planeta natal. Para los recién llegados, se recomienda comenzar con los capítulos anteriores para entender completamente este universo. El desenlace de esta trilogía está lleno de emoción y acción, con personajes conocidos como Jim Raynor y Sarah Kerrigan, desempeñando papeles importantes.
Legacy of the Void cierra la historia de StarCraft 2 de manera espectacular. Sin duda, esta trilogía será recordada como una de las mejores en la historia del gaming. El futuro de StarCraft. ¿Qué nos depara? Los rumores sobre el tan esperado StarCraft 3 continúan creciendo, con informes que sugieren que el juego ya está en desarrollo. La especulación surgió en Twitter, donde Jez Corden, conocido por filtrar información precisa de la industria, insinuó que StarCraft 3 podría estar en camino. Aunque Corden eliminó su comentario, se recuperó su respuesta a un fanático que preguntaba sobre el futuro de la saga. Ante la pregunta de si Microsoft revivirá StarCraft, después de la compra de Activision Blizzard, Corden respondió de manera enérgica: no necesitará revivir StarCraft. Además, confirmó que se refería específicamente a StarCraft 3. Este avivó aún más la intriga entre los seguidores, especialmente después de que el actor Simu Liu tuiteara: por favor salven a StarCraft, y Mike Ibarra respondiera con una sonrisa. Con StarCraft 2 lanzado en 2010 y sin una nueva entrega desde entonces, los fanáticos han estado esperando ansiosamente una continuación. Blizzard ha mantenido silencio sobre la franquicia, centrándose en otros proyectos como Overwatch y Diablo 4. Dado el éxito de la serie y el tiempo transcurrido desde el último lanzamiento, tiene sentido que la compañía vuelva a su amado título de estrategia en tiempo real. Aunque los detalles sobre StarCraft 3 siguen siendo escasos, los fans están emocionados ante la posibilidad de adentrarse nuevamente en el universo épico y competitivo de la serie. Estaremos atentos a nuevas noticias y esperamos que con la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft pueda haber una versión para consolas Xbox en el horizonte. Manténganse alerta para más actualizaciones. StarCraft 3. ¿Cómo sería? Vamos a adentrarnos en la imaginación y visualizar cómo podría ser la tan esperada nueva entrega de StarCraft. Desde gráficos de última generación hasta mecánicas de juego innovadoras y una historia que amplíe aún más el vasto universo de StarCraft. Para ello he preparado una demostración audiovisual que nos permitirá explorar cómo podría interpretarse esta maravillosa entrega con los gráficos y la tecnología actual. Imaginen mundos vibrantes y detallados donde cada rincón está lleno de vida y actividad. Las batallas especiales cobran vida con efectos visuales impresionantes y una fluidez sorprendente. Los personajes, tanto nuevos como queridos, se presentan con un nivel de realismo y expresividad que sumerge por completo al jugador en la historia. Pero no solo se trata de la estética visual, también podemos esperar mecánicas de juego innovadoras que desafíen nuestras habilidades estratégicas y tácticas. Desde nuevas unidades hasta mejoras en la interfaz de usuario. Esta nueva entrega podría llevar la experiencia de juego de StarCraft a otros niveles. Y por supuesto, la historia. Una trama épica que nos sumerge en conflictos galácticos, intrigas políticas y batallas heroicas, con giros inesperados y personajes memorables. Esta nueva entrega nos llevará a lugares nunca antes explorados en el universo de StarCraft, expandiendo aún más su rica mitología y lore. Con esta demostración audiovisual podemos empezar a imaginar el potencial que tendría esta nueva entrega de StarCraft. Un mundo lleno de posibilidades que le espera a los jugadores, y estoy emocionado por ver cómo se desarrollaría esta próxima aventura en el vasto universo de StarCraft. Mis queridos fans de StarCraft, es momento de actuar. Si deseamos ver el proyecto de StarCraft 3 convertirse en realidad, necesitamos mostrar nuestro apoyo. ¿Cómo podemos lograrlo? Es sencillo, suscribiéndote a nuestro canal, compartiendo este video con tus amigos y dándole un me gusta.
Cada suscripción, cada compartido y cada like cuentan. Demostremos a Blizzard y a Microsoft cuánto nos importa esta franquicia y cuánto anhelamos una nueva entrega. Queremos ver el universo de StarCraft cobrar vida con gráficos de última generación, mecánicas de juego innovadoras y una historia épica que nos mantenga al borde de nuestros asientos. ¿Listos para formar parte de esta emocionante travesía? Suscríbete, comparte y dale like ahora mismo. Juntos podemos hacer que StarCraft 3 sea una realidad y mostrar nuestro entusiasmo como verdaderos fanáticos de la franquicia. Gracias a todos por su apoyo y entusiasmo, su dedicación y pasión por la franquicia de StarCraft. Son verdaderamente inspiradoras. Con su ayuda podemos hacer que StarCraft 3 se haga realidad y seguir disfrutando de este increíble universo. Gracias nuevamente y que la emoción por StarCraft nos acompañe siempre. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Rise. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.